¿Tienes facturas por cobrar? Con Factoring Prestamip adelante el pago de tus facturas. Obtén hasta el 99% de financiamiento de manera inmediata. Simula tu adelanto aquí. La economía a pedido de los que tienen más llegada para conseguir exoneraciones tributarias o aumentos o regímenes especiales no debidamente planificados. El Consejo Fiscal hace tiempo que viene haciendo alertas de este tipo y no han sido oídas por los predecesores del actual ministro Raúl Pérez Reyes. Ahora, Alonso Segura, una cosa que preocupa es ver que en el discurso para pedir su voto de investidura, el primer ministro Eduardo Arana mencionó una nueva cifra de expectativa de crecimiento para este año de 4%. Recuerdo hace pocas semanas aquí haber conversado contigo del optimista 3.5% del MEF, y tú me diste una razón que hay que tener mucho cuidado cuando esa cifra se establece, porque es como el pretexto para gastar más. Si yo asumo que voy a crecer 3.5, entonces invierto como para 3.5, gasto como para 3.5. Entonces, si ahora es 4, nuestra preocupación subiría medio punto. Sí, bueno, gracias por la invitación, Fernando. Efectivamente, el Premier en el voto de investidura señaló que tenían una proyección de crecimiento de 4, lo cual, como ya dijiste, no se desvía de la proyección oficial del Ministerio de Economía, publicada hace un mes, de 3.5, que ya de por sí es la más optimista de todos los analistas, que la tienen ligeramente por debajo de 3. ¿Ya? Y digamos, es en línea con lo que conversamos la vez pasada. Preocupa porque de la proyección de crecimiento se desprende la proyección de ingresos. Y la proyección de ingresos, el gasto. Entonces, si tienes una proyección muy optimista de PBI, por tanto de ingresos, terminas gastando más de aquello que deberías haber gastado, ¿no? Entonces, y es confuso, se confunde mucho la población si es que tiene un discurso oficial el gobierno, por más optimista que sea, y después en un voto de investidura sueltan otras cifras, ¿no? Ahora, una de las razones que dan para apoyar este optimismo es que en el primer trimestre de este año, comparado con el año pasado, se ha crecido 3.9%. Sí, pero digamos, la economía normalmente no se analiza hacia atrás, sino hacia adelante, y lo que, digamos, los economistas sabemos, digamos, o esperamos, es que la primera mitad del año va a tener un crecimiento más fuerte, porque en la segunda ya hay varios vientos en contra. La primera mitad del año tiene bastantes vientos. ¿Cuáles son esos principales vientos en contra? Uno son retiros de AFP, CTS, que generaron un ingreso de miles de millones de soles a la economía, que no se van a repetir en la segunda mitad del año. En teoría, esperemos que no lo repite el Congreso. Nos tiramos nuestros ahorros. Exacto. Eso favoreció el crecimiento, pero nos deja colgados. Precarios para el futuro, a los futuros jubilados, etcétera, o aquellos que pierdan su puesto de trabajo y no tengan CTS para afrontar. Y eso, ¿no? Como que valga la figura, eso se puede replicar como a nivel de país. Nos estamos tirando nuestra pensión de AFP a nivel país. Porque estamos hablando de cientos de miles, o en caso de pensiones probablemente hasta millones de personas, ¿no?, que están utilizando esos recursos y no los van a tener después cuando los requieran, ¿no? Esa es una variable. La segunda variable es que ha habido un contexto externo muy bueno en la primera mitad del año, pero con estas guerras comerciales y toda la incertidumbre, lo que Fondo Monetario, Banco Mundial, todas las multilaterales y todas las agencias privadas, bancos privados proyectan es una segunda mitad del año bastante más lenta en crecimiento global. Y eso te genera pues una mayor demanda por nuestros productos y en general menor arrastre el crecimiento a Perú. Entonces lo que se va a ver es una primera mitad sí y una segunda mitad sí. Entonces el primer trimestre ni siquiera llegó a 4, ¿no? La segunda mitad va a estar debería estar bastante más abajo, salvo que algo muy raro para bien ocurra, que no está en las previsiones de prácticamente ningún economista, ¿no? Entonces, nuevamente, es altamente improbable ese 4, se aleja es un discurso oficial, ojo, el de investidura, que se aleja de la proyección oficial del propio gobierno. Entonces, ese tipo de descoordinaciones no deberían darse, ¿no? Pero bueno. O sea, eso será materia de una alerta del Consejo Fiscal. No, al final no vamos a comentar sobre una declaración, ¿no? Nosotros comentamos ya sobre decisiones de política, ¿no? Pero ya que me lo preguntas, sí, pues se aleja de consenso y se aleja de la propia proyección ya optimista del gobierno, ¿no? Y de lo que la mayoría de analistas están viendo para la segunda mitad del año y por tanto para el promedio del año, ¿no? Que es un crecimiento bastante por debajo de eso, ¿no? Una cosa que sigue preocupando y lo hemos conversado otras veces es el caos, el desorden que hay al crearse regímenes especiales, exoneraciones a algunos sectores.
que visto cada sector pues tiene sentido y hay que reconocer el derecho a cada uno de pitear y reclamar para beneficios e incentivos, pero no se puede contentar a todos. Tal vez los que están siendo beneficiados no son los que más merecerían el beneficio, y eso lo seguimos viendo. ¿Cómo lo están advirtiendo ustedes? Sí, el Consejo Fiscal lo ha alertado en distintas oportunidades, con distintos comunicados, el último que salió hace un par de semanas, ¿no? O sea, en los últimos 2 años han salido 20 leyes que generan nuevas exoneraciones tributarias, o las amplían o las prorrogan, ¿no? Y había en ese momento creo que 32 en la agenda del Congreso. Estos son beneficios que van a grupos específicos, Mencionemos, ¿no?, algunos ejemplos. A ver, de los que están en cartera. ¿La ley agraria? La ley agraria es una que todavía no se ha aprobada, pero está ahí en agenda digamos, del Congreso. Las zonas económicas especiales, algo textil, hay una de zonas económicas turísticas, hay montones, ¿de acuerdo? Entonces, y algunas de ellas bastante onerosas, ¿no? Entonces, el problema que genera esto es que genera, pérdida de recaudación, ¿no? Para un país que ya recauda muy poco, entonces eso te genera presión de largo plazo en las cuentas fiscales. No es solo un tema de las reglas fiscales de los próximos 3 o 4 años, es un efecto de más largo plazo, porque muchas de esas exoneraciones son por periodos bastante largos, inclusive 20 o hasta 30 años, ¿no? Entonces el efecto de pérdida de ingresos es muy largo, ¿no? Lo otro es que genera inequidades, porque terminas beneficiando a ciertos grupos en desmedro de otros, ¿no? Y está demostrado que en general las exoneraciones tributarias, gastos tributarios también se llaman, por si acaso, porque es un tema que podemos jalar a fallos del Tribunal Constitucional, está demostrado que en general no tienen impacto, salvo muy contadas oportunidades de industrias nacientes o cosas por el estilo. En casos muy puntuales no tienen un impacto sobre generación de inversión, PBI, empleo, etcétera, etcétera. O sea, al final es desperdicio de recursos sin impactos claros para la población en general, ¿no? Y ahora están proliferando de manera como quizá tengan impacto en los beneficiados directamente. Inversión de fuera, ¿no? Que voy a invertir a Perú porque depende, hay inequidades para este rubro. Sí, pero a ver, muchas veces lo único que generas no es nueva inversión, sino traslado de inversión. Por ejemplo, zonas económicas especiales, hasta servicios estaban beneficiando. ¿Cómo controlas un servicio? Entonces terminas simplemente poniendo nominalmente servicios en una zona económica especial que estaba en otras zonas del Perú que pagaban sus impuestos. O sea, yo opero en Lima, pero traslado mi central a la zona económica especial. Mi RUC ahí, y digo que opero desde ahí, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces es muy dificultoso. Y hemos visto de eso, ¿no? Y en el Perú eso es bastante complicado de controlarlo. Entonces, en general no son buenas prácticas, ¿no? El Fondo Monetario mismo te dijo sobre las zonas económicas especiales que no lo recomendaba, pero por lo menos si lo vas a hacer, que te ciñas a ciertos candados que se recomiendan. Hay que un no argumento están ahí, ¿no? que le vi cierta sensatez. Incluido tasa cero, que te dicen de ninguna manera tasa cero, ¿no? Ahora el ministro de Economía, Raúl Pérez Reyes, habló más temprano en la Película de Noticias, y habló que esto de las zonas económicas especiales está ligado a impulsos regionales. Ahí como que puede adquirir cierto sentido. No, pero vas a terminar convirtiendo al Perú en una gran zona franca, ¿no? En un paraíso fiscal enorme, ¿no? Y eso también tiene consecuencias sobre socios comerciales que después te digan, te repliquen porque digan Perú es un país que es de baja imposición. Y hay normativa que te dice que la tasa mínima debe ser 15% a nivel internacional, y acá quieren hacerlas con tasa cero. Pero también hay el argumento muy en boca de agroexportadores que dicen ha funcionado muy bien el régimen especial, porque la agroexportación en efecto ha crecido, orgullo nacional eso, pero la idea no sería que si ha funcionado y ya pueden caminar solos. Justamente el punto, ¿no? En ese caso sí hay un informe del Ministerio de Economía que señala que hay una concentración muy grande en las principales agroexportadoras. Yo soy director de una agroexportadora y estoy en contra de esto, por si acaso, y lo saben muy bien. Entonces, ya después de 20 años con un sector desarrollado, con las grandes exportadoras que tienen acceso a los principales supermercados a nivel internacional,
con buena tecnología, etcétera, no necesitan este tipo de ayuda, ¿no? Y los beneficios se concentran en las principales, en las grandes. Entonces, por eso te digo que es inequitativo al interior del sector y contra otros sectores. Pero es un ejemplo, o sea, no nos quedemos solo en la ley agraria, que no es la vía, la parte tributaria, sino en general no podemos estar pretendiendo como país desarrollarnos a punta de exoneraciones tributarias. Si nadie paga impuestos, al final, ¿con qué financiamos los bienes y servicios públicos, ¿no? Y cómo mantenemos nuestra estabilidad macroeconómica, que incluye la estabilidad fiscal, con un déficit fiscal que ya es cada vez más difícil de cerrarlo, tanto por perforación de ingresos como por una serie de proyectos, iniciativas de gasto. Vamos a perder el grado de inversión, que es lo que precisamente... Eventualmente podría ocurrir, ¿no? En algunos años, si es que seguimos por esta senda de iniciativas de gasto metidas sin responsabilidad y perforación de los ingresos. Le ha ocurrido y quería que comentemos esa noticia. Hay otro ejemplo, te doy uno más, que estaba en el pleno reciente, antes de eso, de arrastre pérdidas, que querían, a raíz de la pandemia, extender el arrastre pérdida a otros 5 años, que cuesta como 5.000 millones de soles acumulados. O sea, no podemos estar hablando de esa magnitud de cifras de esa manera, ¿no? Sigamos con el siguiente tema. Pero quería mencionarlo porque está en agenda. Sí, la Municipalidad de Lima ha perdido el grado de inversión que lo tuvo para poder hacer su gran operación, gran, alertada por ustedes como cuidado, porque esto está endeudando no solo a la actual gestión, sino a las 3 o 4 próximas que vengan. Esta emisión de bonos que permitió hacer varias obras, pero yo no está seguro exactamente cuáles han sido financiadas con esta emisión de bonos, porque precisamente uno de los argumentos que da Moody's es falta de transparencia e incertidumbre, ¿no? Ustedes como Consejo Fiscal ya habían alertado sobre los peligros, la temeridad de esta gran emisión de bonos. Sí, el Consejo se pronunció en distintas oportunidades. De hecho, nos vamos a volver a pronunciar próximamente a raíz del informe de cumplimiento de reglas fiscales de gobiernos subnacionales que sale la próxima semana. Una pena que no hayamos podido salir antes de la emisión, pero igual vamos a reiterar las alertas, ¿no? ¿Qué ocurre? Que la municipalidad está saliendo con esta, o acaba de salir con esa tercera emisión, aparentemente hoy día, con lo cual totaliza más o menos 5.000 millones de soles o 4.000 más o menos de nuevo endeudamiento, ¿no? Para que se tenga una idea, el gasto total de capital de la Municipalidad de Lima es más o menos 400 y pico millones de soles. Entonces está emitiendo monto de principal por básicamente 10 años, pero súmale los intereses, que en las emisiones previas fue más o menos 10% anual, y la capitalización porque hay periodo de, digamos, los primeros años no va a pagar, ¿no? Entonces, el problema que esto genera es que le consume espacio a las siguientes administraciones para poder tomar decisiones sobre qué obras quieren hacer, porque van a tener básicamente que pagar las facturas de esta administración, ¿no? Ese es uno de los grandes problemas que está generando, ¿no? Está sobreendeudándose la municipalidad. Y ya lo hemos dicho, Moody's, 2 clasificadoras han sacado informes sobre esto. Moody's en particular justamente levanta el tema y dice que es un sobreendeudamiento, ¿no? Y por eso efectivamente le hace una rebaja en calificación crediticia a la municipalidad. O sea, la municipalidad en realidad es un poquito difícil de entender, pero voy a tratar de hacerlo en simple. La municipalidad tiene una calificación crediticia en función de su capacidad de pago propia. Esa ya había perdido el grado de inversión. Ahora le han puesto 2 peldaños debajo de la pérdida de grado de inversión, ¿ok? Pero hay otra que es un peldaño por encima, que esa se mantenía en el último peldaño de grado de inversión, que es la que supone que si tiene algún problema, alguna emergencia, el gobierno nacional lo rescata. Entonces está, como el gobierno regional te podría rescatar, te dan un peldaño arriba. El gobierno nacional. Ya, esa es la que acaba de perder el grado de inversión. Ya ni con ayuda del gobierno nacional es grado de inversión. Ya, de acuerdo, pero según nuestra ley, nuestro marco normativo, el gobierno nacional ¿avala a la municipalidad? No, es implícito. Se asume que lo rescataría, es lo que se cree. Es implícito para Moody y para quienes han comprado y para que compran los bonos de que la rescataría. Pero acá viene lo importante porque la municipalidad lo dice. Hay una tercera calificación que es a la emisión particularmente. Y la emisión está un peldaño más arriba en el último de grado de inversión de acuerdo a Moody's. ¿Por qué? Porque se distancia de la del emisor, el emisor con respaldo del gobierno, y está un peldaño más arriba todavía. Porque para poder emitir, lo que ha hecho la municipalidad es poner en un fideicomiso el 60 y tantos % de los ingresos futuros de la municipalidad. De
todas sus fuentes de ingreso. Y eso sí tiene que cumplir con eso. Tiene que cumplirlo. Una parte después, porque encima lo que se llama financieramente sobrecolateraliza, pone más plata de la que debiera para que los tenedores de bonos tengan la certeza que van a ser pagados antes que cualquier otro pago en la municipalidad. Trabajadores, otros contratistas, proveedores. O sea, ese fideicomiso se le echa mano cuando se cumple el plazo de tenencia. Todos los meses se deposita allí y de ahí se saca la plata para pagar los tenedores de bonos. Y después se van, los fondos en exceso se van liberando. Esos tenedores de bonos ya están cobrando. Ya están cobrando en las primeras 2 emisiones. Cuando salga la tercera va a comenzar a cobrar, va a ser el mismo mecanismo, ¿no? Entonces, y es por este mecanismo de entregar en garantía tus ingresos que te ponen un poquito más arriba. ¿Y esos tenedores de bonos se van a afectar con esto o no? Ya igual van a seguir recibiendo los anteriores, no, estos salen con la calificación que le dio en este caso Moody's. No sé qué habrá hecho Fitch, la de Fitch no le he podido ver. Pero los anteriores sí les han hecho una rebaja en calificación de un peldaño. ¿Por qué? Porque dice, con esta nueva emisión, la municipalidad está ya emitiendo demasiada deuda, lo cual le quita flexibilidad futura para asumir compromisos. Ya va a ser muy difícil que haga una nueva emisión, o imposible. Bueno, no tiene manera, o sea, a ver, de nuevo, la municipalidad está comprometiendo el espacio fiscal, digamos, de varias administraciones hacia adelante. Eso es aritmética simple, digamos. Cuando le he preguntado al alcalde López Aliaga y a funcionarios de la municipalidad, ¿y cómo se van a pagar estos bonos? Más allá del fideicomiso, dicen, bueno, con las rentas de la municipalidad y del SAT, ¿no? O sea, sí, el problema es que vehicular y predial. El problema es que la deuda crece, digamos, 3 veces y el servicio de deuda proporcionalmente, entonces, en ese rango. Entonces, los intereses, el servicio, intereses y amortización de la deuda te comen un montón de tu presupuesto, ¿no? Para pagar digamos, este portafolio infraestructura que es, como te dije, ¿cuánto gasta la municipalidad en un año normal? 400 y pico millones de soles. ¿Cuánto está emitiendo? Más de 4.000. Eso te dice la magnitud de lo que está queriendo hacer. Está usando los presupuestos de las segundas administraciones, ¿no? Y ya vimos la primera consecuencia de la rebaja en calificación de Moody's, ¿no? Justo. Pero bueno. Ahora hay un comunicado de la Municipalidad de Lima que dice exitosa colocación de bonos de la Municipalidad de Lima. O sea, cuando los colocaron había el grado de inversión. Lo exitoso es relativo, no depende. Vamos a ver las condiciones, pero bueno, claro, subjetivo. Cuando veamos las obras, podríamos decir si hubo éxito o no. Y al final dice la Municipalidad de Lima se reserva las acciones legales contra los autores de información que confunden a la opinión pública en perjuicio del desarrollo de la ciudad. Así que mucho cuidado con el comunicado del Consejo Fiscal. Mucho cuidado con las declaraciones, pero ahí está hecho exactamente lo que dice Moody's y lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, digamos, y ya se ha venido alertando esta situación, las finanzas de la municipalidad van a quedar en situación bastante precaria ya con la tercera emisión, digamos, realizada. Entonces las siguientes administraciones van a tener una situación bastante complicada fiscalmente hablando, ¿no? Bueno, por el bien de Lima y del país, y Lima contiene la tercera parte del país, esperemos que esto no llegue a un estrangulamiento de las próximas finanzas. Sí, bueno, y que se vean los proyectos también, ¿no? Vamos a ver, porque no hay tampoco capacidad operativa de desplegar tanto proyecto, ¿no? O sea, en fin, se tendrá que ver. Pero, digamos, el Consejo Fiscal sobre la parte, digamos, de proyectos per se, opina sobre la parte de impacto sobre indicadores fiscales, ¿no? Si la Municipalidad de Lima no estuviese exonerada por un cambio en ley que se hizo el año 2016, que ha sido criticado por el Consejo Fiscal en diferentes oportunidades, no hubiera podido emitir, porque estaría en incumplimiento de las reglas fiscales, pero incumplimiento larguísimo, es 100% de su ratio de deuda sobre ingresos, un promedio de ingresos en los últimos 4 años, y con esta emisión va a quedar probablemente cerca de 300%. Es un incumplimiento de aplicársele, ¿no? Lamentablemente, por esa válvula, cláusula de escape de la ley no se le aplica y puede salir con este tipo de emisiones, ¿no? Pero bueno, es lo que es. Bueno, muchas gracias Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, por sus alertas, no solo sobre la economía a nivel nacional, esta optimista cifra del 4% que dio el ministro Arana para sustentar su discurso de pedido de confianza, sino también por lo que acaba de pasar